Bien, sobre el protagonista, cierta información. Él se llama Nietzsche Vujicic, 40 años, nació en 1982. Sobre él es un conferencista, es cristiano. Él nació en Australia y tiene nacionalidad australiana y estadounidense, norteamericana, ¿no? Ha escrito 3 o 4 libros, asimismo tiene familia, esposa, tiene 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. Bien. Técnicamente se podría decir que la película del Circo de las Mariposas, como parte motivacional, nos demuestra eso que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? De cómo la importancia del rol de la familia que tiene para el tema de la aceptación de la discapacidad. Por ejemplo, si hacemos una analogía, una comparación, el mago vendría a cubrir el rol de madre o de padre que ve a Will, que vendría a ser el hijo, por decirlo así, ve en Will ciertas, ciertas capacidades, ciertas virtudes y decide pues de cierta manera trabajar en ellas. Él vio que Will, más allá de su condición, tenía algo más y era capaz de poder llegar a hacer cosas increíbles, que es lo que realmente Will llegó a hacer. Y en lugar de sobreprotegerlos, el mago buscaba de que él encontrara su independencia, como en el caso de cuando van al río, cuando por ejemplo también le hace ver que Will tenía cierto complejo por su condición. Y es algo que siempre se ha manejado, de que, ok, o soy gordito, soy muy flaquito, soy muy alto, o tengo una discapacidad, me acomplejo. El tema del complejo de las personas por nuestra condición o nuestra apariencia es algo que siempre ha estado latente. Y aquí se demuestra cómo se debe dejar de lado esto para poder... Es como un renacer, Andrés. Por supuesto. ¿Cómo lo aterrizaríamos desde el plano psicológico como familia? Bien, excelente. El mago le hace ver a él, a Nick, la belleza que hay en él. Lo Exacto. lleva a ese pensamiento, ¿no? Prueba de esto es cuando él logra nadar, sale a flote, puede ser algo simbólico, puede ser algo simbólico. Y asimismo, cabe destacar, hablando en términos de psicología, ¿no? Que todos tenemos ciertos complejos, tenemos ciertos traumas, todos tenemos ciertas limitaciones, pero ya depende de nosotros y de cada quien trasladar estos, digamos que estas inferioridades hacia la virtud, hacia el talento, ya compensarlo con otro tipo de inteligencias, de habilidades, ¿no? Entonces eso es algo muy destacado que yo destaco de la película. Ok, es realmente el tipo de patrón y de comportamiento que las familias debemos tener. Porque siempre estamos acostumbrados, ok, tenemos una persona con discapacidad y lo que primero que hacemos es sobreprotegerlos, cuidarlos. Que el niño no haga esto porque se va a caer, el niño no puede hacer aquello. Y los padres técnicamente están limitando a sus hijos. Y es algo que contribuye con la construcción de las barreras. Existen barreras físicas que están en nuestro entorno, que no dependen de nosotros, y existen barreras autoimpuestas, que muchas veces vienen de temores que han impuesto nuestros familiares. Entonces, he ahí la verdadera importancia del rol de la familia. Nosotros tenemos que proyectarnos como padre, el fomentar que nuestro hijo se muestre a través de sus capacidades como alguien capaz, no como alguien con discapacidad que se limita mucho. Los seres humanos no debemos limitarnos. Dios nos quita capacidades y nos dota de talentos, de virtudes. Y son esas virtudes las que se deben convertir en herramientas para nosotros enfocarnos en la sociedad. Es decir, hay un dicho que dice, como te ven, te tratan. Si yo me proyecto como alguien incapaz, con alguien que se auto proclama como incapacitado de, que no cree en uno mismo, el mundo te va a ver así.
si yo me proyecto como alguien que mi discapacidad puede más que mis habilidades, el mundo me va a ver así. Entonces, es importante hacernos la pregunta como personas con discapacidad, ¿cómo queremos que nos vean el mundo? Nos vea el mundo, la sociedad. Por ejemplo, poniendo ya un ejemplo, Andrés, ¿qué sentirías tú si ves a una persona con discapacidad en silla de ruedas que dos personas la están cargando para movilizarla? ¿Cuál es la impresión que te da? Claro, la impresión, en algún momento Sí. hablamos de eso, ¿no? Como Tal vez, tal vez un poco de pena. claro, así es. Entonces, Como una pero si persona le da, limitada. exacto, pero si le damos la vuelta y vemos a esa misma persona buscando la manera de poder trasladarse o de romper esa barrera física que tiene enfrente y busca la manera y lo logra, ¿estaríamos sintiendo pena o estaríamos sintiendo admiración? Wow, admiración, ¿no? Es cómo nosotros nos proyectamos, cómo le damos la Exacto. vuelta a la situación. Y es lo que hizo Will Claro. al descubrir que podía nadar. Algo que no se ve en el corto ahí es que Will se convirtió en clavadista. Y a pesar de su condición, él se lanzaba de alturas grandes y llegaba a hacer un clavado perfecto. Y eso era lo que a la gente le atraía. Ya dejó de ser el objeto de burla, que vendría a ser una analogía a que, ok, las personas sobrepasamos o superamos nuestras vulnerabilidades, ya las personas no nos ven como personas con discapacidad, sino nos ven como alguien más, alguien capaz que es igual a nosotros. He ahí la verdadera aplicación del concepto de inclusión y del concepto de accesibilidad, porque siempre hemos estado manejando un discurso de inclusión en donde, por ejemplo, es la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación, etcétera, pero muy limitada, un 4% que son dos personas por cada número de trabajadores. Ok, En una empresa. eso requiere de una competencia. Y como la palabra dice, contratan personas competentes. Y la mayoría de empresas hoy en día, no todas, contratan personas con discapacidad solo por cumplir ese 4%. Entonces, es cómo nos proyectamos, ¿se dan cuenta? Claro, perfecto. Ahí podemos entrar en el campo de los mecanismos de defensa. Esa es una proyección. Ujú. Bien, yo sé cómo proyectarme. Yo sé cómo proyectar, así como, por poner un ejemplo, un televisor proyecta una imagen. Es algo que debemos de saber manejar, ¿no? Y hablemos de otro tema, que es el de la percepción. Hablamos de cómo me proyecto el mundo, pero asimismo también puedo hablar y debo aprender y conocer cómo yo viajo hacia mi mundo interior. Entonces hay esta frase, esta cita muy bonita que dice que no son las cosas las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre estas cosas. Esa es una frase de Epícteto, una frase muy cognitiva conductual, de la psicología cognitivo-conductual, que básicamente nos dice que no es lo que sucede en el mundo lo que va a dictaminar cómo yo me pueda sentir, sino que se trata de cómo yo tomo lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahí podemos llevarlo a la práctica en el campo del cual estamos hablando. No me gustaría decir discapacidad, sino que me gustaría ya hablar de lo inclusivo que podemos ser, ¿no? Y de que se puede ahondar, se puede ya ponernos en una horizontalidad, ¿ya? Y ya podemos hablar del campo de la motivación, si a ti te parece bien, ya que también tenemos mucho que decir al respecto desde la psicología. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría ya llevarlo, hemos hablado de a un nivel familiar, hemos hablado a un nivel padres, pero también a un nivel personal, ¿no? Tenemos que fortalecer la psique. Ya, eso es lo que los psicólogos podemos hacer, ¿no? Fortalecer la psique, que sería la conciencia, el alma, el espíritu, todo va por ahí de la mano. Entonces todo esto lo logramos con un autoconocimiento, como en algún momento lo hablamos. Y me gustaría poner un ejemplo que a mí personalmente me asombra cada vez. Y hay discapacitados a nivel Guayaquil, al menos aquí, al plano social. Y dentro de las calles, en algún momento te comenté que hay alguien que pide dinero en la bajada de Lomas y Aguas, en Urdesa.
Entonces es alguien que no tiene extremidades superiores, no tiene brazos y él lleva años ahí pidiendo dinero, ¿no? Tal vez alguien puede pensar, wow, cómo este señor, este sujeto no se ha suicidado, pero él está ahí. Tenemos el caso de Nick, del corto, del video, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Si estamos aún más completos que ellos, si estamos en una universidad, si todos pueden lograr algo que tal vez otros no puedan. Entonces, ahí a mí me gustaría traer y poner sobre la mesa, ¿no? Que a partir de lo que hemos logrado, podemos superarnos a partir de lo que hemos logrado, de lo que tenemos, de lo que todos tienen. Si alguien ya tiene el conocimiento de sus propias limitaciones y sabe por dónde no quiere ir, debe avanzar hacia lo que ha logrado, hacia lo que puede, hacia su poder, hacia lo que conoce, hacia lo que sabe y avanzar, ya que esa es su virtud, esa es su característica, ese es su potencial. Hablábamos de las inteligencias de Howard Gardner y entramos en el campo de la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de conocer el entorno de los demás. Pero a un nivel ya más personal, la capacidad o la inteligencia intrapersonal, irnos hacia adentro, conocernos, para saber, como decías, y conectando con lo que decías, cómo nos proyectamos hacia los demás, cómo nos vendemos hacia los demás, pero asimismo intrapersonalmente, qué sabemos y qué sabemos hacer bien para desde nuestra virtud proyectarnos y más que proyectarnos, desde nuestra virtud avanzar hacia el mundo que está allá afuera, este mundo peligroso, hostil, que discrimina y cómo nos movemos desde nuestras potencialidades en él. Bien. Ya para cerrar, quiero contarle un episodio de mi vida. Yo siempre he manejado una teoría y es que nosotros somos nosotros y el entorno. Bien. El entorno nosotros no lo podemos definir como tal, pero sí cómo nosotros nos adaptamos a él. Un ejemplo de esto es que cuando yo entré al colegio, yo de la general básica, que era un instituto pequeño como de 100 alumnos, donde no había drogas, donde no había prácticamente malicia, pandillas, etcétera, entro al Numa Pompilio Yona, que es un colegio mucho más grande, donde encuentro pandillas, encuentro droga, encuentro cateos todos los días. Parecía literal la penitenciaría. Entonces, yo me quería cambiar y no podía. Entonces yo le decía a mi mamá, mami, tengo miedo, no quiero estar ahí. Y me dice, Bien. mijo, no se puede hacer nada porque en ese tiempo estaba el tema de el Ministerio de Educación, que era el que designaba a dónde te ibas y a dónde no. Entonces yo recordé algo que me decía mi profesora, que era que todas las personas nos juntamos por afinidad, son grupos de afinidad. Entonces yo lo que hice fue analizar cuáles de esos grupos eran los que estaban en el curso y cuál era más afín a mí. Habían personas que no estudiaban, que se fugaban, que salían a parrandear, etcétera. Otros que eran solo joda y otros que sí fregaban, sí bromeaban, jugaban, pero se dedicaban a lo que le correspondía. Y fue donde más o menos yo encajé. Bien. Entonces, esto a mí me permitió poder eh, poder ser parte de un grupo social que quizás si yo me hubiese apartado, alejado, excluido, quizás hubiese sido motivo esto para que me hagan bullying. Entonces es cómo nosotros nos proyectamos, cómo analizamos Bien. la situación y cómo le damos la vuelta. Excelente. Ya para cerrar, quiero decir que recalcar que nosotros somos nosotros y el entorno. Si nosotros nos ponemos barreras, el mundo nos pondrá barreras. Si nosotros nos ponemos a la tarea de romper esas barreras y de demostrarle a las personas que a pesar de esas limitaciones, somos capaces de muchas cosas y somos iguales, porque ahí radica la verdadera equidad. Cuando nosotros no demostramos nuestra discapacidad, sino nuestras capacidades y la complementamos con la sociedad. Y todos en conjunto trabajamos para que mis capacidades, mis habilidades y las habilidades que tengan los individuos dentro de nuestra sociedad se unan
para un bien, para un propósito común. Trabajemos más en descubrirnos a nosotros mismos, en proyectarnos y buscarle una razón de ser a nuestra existencia, no lamentarnos por nuestra condición. Los padres no busquen criar hijos que se lamenten por su condición, que digan, ok, no puedo esto porque soy una persona con discapacidad, no puedo aquello. No, traten de crear personas críticas que sepan analizar la situación y darle vuelta. Bien, de mi parte unas palabras finales. Hay filosofías muy modernas que hablan, no hay que juntarse con perdedores. Yo digo, hay que juntarse con ganadores, hay que ser un ganador. Y ya que has mencionado todo esto, ¿no? A mí me gustaría decir que hay que tener constantemente metas, objetivos, saber a dónde se va. Desde la psicología se dice un plan de vida. Entonces, yo te felicito por este programa, una vez más te agradezco por la invitación y asimismo quiero decir que hay que empezar a encender la llama en los otros. Hay que seguir en el camino y ya que estamos en el camino, hay que seguir en el camino encendidos con la llama y mantenernos aquí y no abandonarlo y seguir atados a nuestros objetivos, seguir atados a nuestras metas a partir del deseo e ir hacia adelante. Exacto. Bien, gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Corte.